Buenos días, amigos de City Tour, este podcast del turismo. Tengo el orgullo, el honor y la grata presencia de una persona realmente espectacular en el manejo turístico de Arequipa. Una mujer que ha sido una de las iniciadoras del boom del turismo que tenemos y del sector que se ha manejado en Arequipa. María Angélica Riveri es el turismo en persona en Arequipa y es una emprendedora de primer nivel. Buenos días, María Angélica. Buenos días, un placer de estar contigo. Bueno, primeramente, para las personas que no te conocen, quisiéramos saber un poco el detalle histórico de tu trascendencia en el tema turístico, que yo lo sé obviamente, pero hay gente que no lo sabe. Dinos, ¿cómo empiezas en el manejo turístico en Arequipa? ¿Algún recuerdo? Bueno, realmente yo empecé por Metete, porque estuvimos en una cena con unos amigos en Lima y el señor tenía una agencia muy grande y dijo que le faltaba agencias en Arequipa y yo le dije, me avisas cuando quieras. Inmediatamente me llamó y entré al turismo con Condor Travel, ¿no? Que fui la socia del dueño de Pedro Morillas para abrir Condor Travel en Arequipa. Era un momento en Arequipa donde estaba Lima Tours con Ana María Rey de Castro, estaba Receptur con María Elena Corso, y había el señor Hugo Delgado también. Ah, Huguito. Claro, lo conozco. que eran, de lo que yo me acuerdo en ese entonces, eran las tres más grandes que operaban turismo. Aparte de vender cosas hacia afuera, traían muchos turistas. Entonces, nosotros llegamos en un momento en el que las cosas estaban tranquilas en Arequipa, pero Pedro Morillas y Condor Travel eran muy agresivos. Entonces empezaron a traer muchos grupos de varios países. Sí, más que países, de los continentes, de todos los continentes, y yo empecé a trabajar con grupos, empecé a dar servicio, me encantó la idea, mi esposo me apoyó armando una oficina linda, empezamos muy bien y seguimos muy bien, y conmigo empezaron un montón de guías que ahora son personalidades, porque nos estábamos criando juntos, ¿no? Habían algunos guías acá, no había muchos, y como traíamos gente de todo el mundo, empezamos a buscar guías en alemán, en japonés, entonces empezamos a armar un montón de cosas. Pero no es que yo haya sido algo especial, era el momento de trabajar el turismo. Se dio muy bien, los años 80 fueron fabulosos para el turismo, nos inventamos muchas cosas porque no había mucho transporte. Me acuerdo que alguna vez el Diablo Ibárcena, lo conozco, claro, me prestó un bus porque nos abandonó un carro de Aragón que se iba moliendo y me dejó al aire. En el aire. Lo llamé al Diablito porque era cliente de mi esposo y me mandó un bus. Y cuando me dijo, ¿cuánto pagas por esto? Yo dije, bueno, tanto. Ay, me dijo, para cobrarte eso no me mandes nada. Y me salió gratis el transporte de todo un día, ¿no? Pero era el momento en el que todos trabajábamos por amistad, porque nos conocíamos, no había ese celo terrible de yo no te digo nada, porque por ejemplo Ana María Rey de Castro y María Elena Corso, que eran mis amigas, me enseñaron cómo se trabajaba el operativo en Arequipa, me presentaron a personas de los hoteles. Tú estabas en el Hotel Libertador, no, antes todavía era Hotel de Turistas. El Hotel de Turistas, y no me acuerdo el nombre del gerente. Íbamos a conversar y nos tomamos unos tragos y hablábamos, o sea, era toda una comunidad muy linda, algo que ya no veo ahora. Todos están bien separados, todos son muy sigilosos, enemigos, y da mucha pena. Sí, de hecho que sí, gracias por esta información. Finalmente creció el turismo, finalmente se abrió más atractivos. ¿Cómo viste tú la apertura del Colca como un destino espectacular? Cuéntanos algo de eso. El Colca era, primero que el camino hacia el Colca era trocha. Absolutamente. Era igual que estar en el lecho de un río, porque era terrible. Pero Mauricio Romaña ya estaba hablando del Colca. Y subimos un fin de semana a mirar cómo era horrible. No había ni gasolina en Chivay. Claro. Tuvimos que bajar por Huambo con el motor apagado hasta la curva, la Panamericana, meter gasolina. Era toda una aventura.
Pero empezamos a ponerlo Colca, el cañón más profundo del mundo, los cóndores, y de lo que Mauricio tenía, cogíamos eso y empezamos a exagerar. Y lo vendieron en Lima, lo vendieron muy bien, y ahora el problema era cómo lo subimos. Entonces habían los buses grandes, habían varias empresas de buses que hacían esas rutas normales. Milagro Reina, creo claro, que me acuerdo, entonces sí. los arreglábamos los buses, los pintamos, los poníamos lindos, metíamos a los turistas, y al despedir al turista le decíamos, es un camino horroroso, hasta las tapaduras de los dientes les van a tener en la mano porque es atroz. Le pintábamos la cosa terrible. Cuando regresaban le decíamos, ¿y qué tal? No, si no era tan feo, en la India es peor. Ok, porque si les decíamos, es lindo el camino, la queja iba a llegar. Claro. Pero empezamos a trabajar así, después empezamos a trabajar con carros chicos, para llevar pasajeros, 2 pasajeros, 3 pasajeros, y recuerdo mucho a Manuel Mendiguri, que fue él y Cristian Saiki, fueron 2 transportistas de carro chico, que nos ayudaron muchísimo, y subían y bajaban, y subían y bajaban, y hasta que ya la autoridad empezó con los de la mina a aplanar, Trabajar. no sé cómo se llama, no sé si era igualar el terreno o algo, pero aplanaban y entonces se subía bonito. Pasaban los camiones de la mina y se estropeaba todo otra vez. Pero así hemos vivido años. Sí, hasta que empezaron ya las ideas de asfaltar y todo eso. Han sido años de ir al Colca, no habían hoteles. Habían los hermanos Carpio que tenían una maderera, que hicieron un edificio que fue el primer hotel, que era hotel como, no sé, ¿no? Y se llamaba Casandina. Ah, caramba. Claro, cuando los de Casandina en Lima empezaron a armar Casandina, nos dijeron, tienen que pasarles la voz porque no pueden usar el mismo nombre. Claro. Pero ellos habían sido primero. Así es. Lo que pasa es que, claro, el que tiene dinero, ¿no? Y entonces les compraron el nombre, gracias a Dios se portaron bien, les compraron el nombre, ellos cambiaron el nombre, y Casandina se formó pues como Casandina, ¿no? Enorme, una hotelera bien importante ahora. Sí, una cadena. Entonces, los guías llegaban y el primero que llegaba agarraba cama. Porque había una habitación para los guías. Entonces, el primero que llegaba agarraba la habitación para los pasajeros y habitación para ellos. Y los demás dormían en colchonetas, en el suelo. Claro. Ha sido una aventura compartida que a mí me da pena haberlo perdido. Todos trabajábamos para uno, nadie era celoso del otro. Y si había algún celo, se lo ocultaban porque nadie se peleaba con nadie. Y todos apoyábamos, todos ayudábamos. Si iba mi guía con el guía de otra agencia, compartían la habitación. Es cierto. A ver, ahora díganles que compartan habitación, se mueren. Es imposible. Es que ha cambiado mucho. Claro, que tenía que mejorar. Mejoraron los hoteles, empezaron a abrirse más hoteles, empezaron a abrirse más restaurantes. Ya empezó la historia del buffet. Claro. Porque antes era plato a la carta. Y se empezó a vender Colca como locos, porque empezaron a venir, invitábamos a operadores de turismo de todo el mundo para que vengan y conozcan. Eso es importante. Porque si no conocían, no lo vendían. Eso es. Íbamos a las ferias, en ese entonces se iba con cajas de documentación, de flyers y de todo eso, porque no teníamos pues los USBs, no teníamos nada, éramos a mano, todo se hacía a mano. Pero nos salía todo muy bien, todos salíamos juntos, nos juntábamos después en la noche de la feria, todos comíamos juntos y compartíamos las experiencias. Ha sido una época muy linda, muy linda. Yo, en los últimos años que estuve con Condor Travel, que yo era la representante acá, ya empezó a cambiar, porque ya empezó una competencia que no es una competencia muy honorable, ¿no? Porque era cuestión de tirarse al suelo con precios, empezar a pagar de formas raras, y por eso es que nosotros dejamos de ser representantes, como muchos otros agentes serios en Arequipa dejaron eso por el problema de los nuevos que entraban a matar con el precio. Que entiendo que es una manera de moverse, o sea, que a mí no me caiga bien no significa que no esté bien, o sea, ellos lo hacen bien. Amigos, estamos viendo exactamente la historia del proceso de turismo y de crecimiento en Arequipa, y gracias, María Angélica, porque hay mucha gente que no conoce el esfuerzo y el sacrificio que han hecho ustedes
esa generación dorada para poder poner en valor el circuito, en principio, Arequipa-Colca y ahora corredor, porque Claro, se ha vuelto un corredor corredor. Arequipa-Colca-Puno, que ya ingresan a... ¿Y cómo ves ese detalle, esa transformación? Fue una cosa muy bonita y salió porque como asfaltaron todo el camino, entonces ya nadie quería ir en tren, pues. Claro. Porque en tren me demoraba como 10 horas y en carretera estaba en 5 horas. Entonces empezamos a trabajar esa ruta con una cosa que vendió muy bien. Era el cruce de los Andes. Porque es la única oportunidad que el turista estaba en los Andes, porque siempre están en un valle. Cusco, Colca, Arequipa son valles. Esto es el cruce de los Andes. Entonces lo vieron como una oportunidad de publicidad y lo vendieron así y empezó a salir hasta Puno. Y después los de 4M abrieron la ruta a Cusco por Espinar, que también era trocha de río. Sí. Pero también a raíz de eso se asfaltó y todo eso. Porque ya había Huizcutambo, los Tres Cañones, ya le daban un plus a ese viajecito, y además era más corto que irse por Lampa, por toda la zona. Entonces se fueron abriendo rutas, los empresarios de Arequipa fueron los que pusieron buses, hoteles, catering para los carros, las loncheras y todo eso. O sea, era un grupo que no se quedaba atrás para nada, nunca decían no, nunca ponían un pero. Nosotros traíamos la idea, digo nosotros porque las otras agencias traíamos todas las ideas, nos juntábamos mucho en tu hotel, nos juntábamos mucho en la Cámara de Comercio y hablábamos muchísimo del tema y salían ideas muy buenas y claro, las hacíamos. Siempre había algún dios que se creía Dios y que quería ser el único que hablaba del turismo, pero la verdad es que incluso los dioses nos han ayudado mucho. Sí, nos han ayudado muchísimo. Y hemos surgido de algunas agencias chiquititas, ahora son agencias grandes y se merecen todos los laureles porque han trabajado muy fuerte. ¿Cierto? Y han trabajado en familia y se han sacrificado. O sea, realmente el turismo en Arequipa ha surgido gracias al tesón y el empuje del arequipeño. Eso estoy de acuerdo. Ahora, siendo que los acontecimientos en el mundo están siempre teniendo problemas directos e indirectos en el tema turístico, ¿cómo ves tú que has pasado pandemia, has pasado el cólera, has pasado la crisis económica del Perú, en donde había restricción al manejo turístico? ¿Cómo ves el panorama ahora que hay este problema en el mundo? ¿Cómo ves el turismo? Bueno, poco me has dicho que pasaba el diluvio, tampoco te pases, ¿no? O sea, el diluvio no, después del diluvio. Pero sí, hubieron crisis, por ejemplo, cuando estaba Alan García en su primer periodo. Hemos sufrido terriblemente porque la inflación era de tal magnitud que lo que ganabas hoy día ya no te alcanzaba para comprar mañana. Entonces empezamos a pagar sueldos cada 15 días, después cada semana, y pagamos el viernes temprano para que se fueran al mercado porque ya el lunes no alcanzaba. Y aumentábamos el sueldo 50% todos los meses. Claro. Y se hacían las bolsas así enormes de dinero. Fue una época fatal. Hemos sobrevivido, como decía Pedro Morillas, los gigantes mueren primero igual que los dinosaurios, decía, pero los chiquititos, los insectos, esos sobreviven y nos vamos a volver chiquititos. Y Cóndor sacó todas sus oficinas grandes, se pusieron todos en una casita, igual hizo Lima Tours. Claro. Entonces sobrevivimos gracias a que los jefes, los grandes dueños, pensaron bien. Y todos nos redujimos a la mínima expresión y gracias a Dios sobrevivimos una etapa espantosa, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal, ¿no? Y luego empezamos a surgir nuevamente, a todo muy bonito, otra vez el turismo lindo, otra vez viajes a las ferias, grandes cosas para el turismo. Empezó la minería a traer su convención minera aquí. Exactamente. Y todos trabajábamos y todos ganábamos. Cierto. Actualmente minería se trae, hasta los chicos de Sala se los trae de Lima,
Porque la última vez dijeron, ¿por qué los han traído si aquí hay? No, es que acá los chicos no hablan inglés. Esa fue la respuesta de la encargada, que es una vergüenza atroz. Yo les estaba diciendo en la cámara, ¿cómo vamos a permitir que todos se lo traigan de Lima? Exactamente. No puede ser. Al próximo año que va a ser minería, seguramente se van a traer también los buses. Porque es una camarilla muy amarrada, donde todos ganan entre ellos, y claro, acá hacen por el clima, por las instalaciones maravillosas, la buena comida, los muy buenos hoteles que tenemos y todo eso, pero se lleva la plata a Lima. Pues, justo has tocado un tema interesante que creo que también los amigos van a tener que tomar en cuenta. Ahí funciona el manejo académico, la formación de los profesionales de turismo. Estos que son, digamos, los que dan la bienvenida, acogen, etc. ¿Cómo ves el manejo académico en Arequipa a partir de tu experiencia personal también? Cuando yo empezamos con muchos guías que no tenían una formación académica. Guía práctico. Era lo que llamábamos el guía práctico. Lo que tenían era muy buena cultura, dominio de ciertos idiomas, buena presencia y además gente agradable, gente que tenía una sonrisa, gente que podía resolver un problema inmediatamente, se produjera, porque tenían criterio. Esa era una cosa que había normal. Nadie se preguntaba, ¿tendrá criterio o no tendrá? Porque era normal. Ahora hay que entrevistar y mirar y ver. Pero la verdad es que la academia nosotros empezamos con Elmer Fawcett el año 81, que en ese entonces era CEO, me parece. Y después fue cambiando hasta que nos volvimos Instituto de Turismo, que FOCTUR fue nuestra gran ayuda y Senfotur en Lima fue nuestro gran padrino, porque ellos nos dieron la currícula para enseñar, nos prestaron 2 profesores la primera vez, nos ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de ahí empezamos nosotros a surgir como academia, o sea, somos los primeros en enseñar al guía, cómo debe guiar, cómo debe hacer, por la experiencia que ya teníamos en nuestros viajes personales. Porque tomábamos un guía, no sé, digamos, en París, y sabíamos cuándo era bueno, cuándo era malo, qué cosa queríamos del guía. Entonces, con ese conocimiento más los libros, empezamos a dar clases de guiado. Y seguimos dando clases de guiado, seguimos formando gente en guiado. Actualmente hay muchísimos guías que deben estudiar en alguna otra parte, que les está faltando, yo veo que les falta el amor propio para vestirse como si fuera de $1 millón y lucir como lucíamos antes. Lindos, con ropa comprada acá en un guarique cualquiera, pero bien planchados, bien puestos, bien arregladitos, los cabellos. Yo siempre les decía a los guías, los hombres, esta parte de la nuca tiene que estar bien pelada, porque eso es lo que se ve. Los zapatos tienen que estar bien lustrados, porque eso es lo que se ve. Las uñas bien limpias, porque uno trabaja con sus manos todo el tiempo. Ahora estoy viendo en la calle guías que no espero que no sean de Arequipa, que no dan la talla, no dan. Entonces es un problema. Pero también hay que reconocer que es un problema de la juventud. Antes los alumnos estaban dispuestos a todo. Ahora a todo le ponen pero. Tenemos que ir a ver la ruta del Sirial. Ay, pero hace mucho sol. Pónganse sombrero. Sí, pero el polvo. Vamos a ir al Colca. Ay, pero va a ser mucho frío. Pero si les ofrecemos ir una noche de jarana, ay, sí, inmediatamente van. No sé qué generación serán. Yo les digo la generación podrida, porque de verdad, que Dios me perdone, no saben, no quieren hacer nada. No todos, es verdad, claro. Pero una gran mayoría son reacios a formarse. Es cierto. Todo lo quieren ver inmediato, rápido, con colores, con luces, con estos en las líneas, los teléfonos, las laptops, pero no quieren agarrar un libro, estudiarlo, no quieren investigar, todo lo quieren inmediato. Esa es una falla de nuestra educación desde chiquitos, ¿no?
porque la mamá, para que no llore la guagua, le da el teléfono y ya estropeó a la criatura. De hecho, para comentarles que María Angélica es gestora, directora, CEO o el gerente general del Instituto Elmer Faucett, que es el líder, el más antiguo, el más formador de todo lo que son los profesionales, tanto en turismo guiado como también en hotelería, porque hotelería también se enseña. ¿Cómo ves al instituto? ¿Cómo ves el futuro del manejo académico en Arequipa? Ha cambiado harto, ¿ah? Hay muchísimos centros de estudios donde los jóvenes pueden escoger un montón de opciones. Entonces, eso ha cambiado, porque antes éramos muy poquitos también. Ha cambiado, hay una oferta muy grande y buena oferta. Así como hay estos que no son muy decentes, que digamos, pero hay una oferta muy buena. Entonces, nosotros estamos entre ellos, entre la gente seria, estamos formando profesionales, pero, te repito, puedes hacer muy buen negocio con la educación. A no ser que seas filántropo. Claro. Como mis padres cuando fundaron esto de pura filantropía, somos un instituto sin fines de lucro, tenemos que dar la educación que damos a como dé lugar, no podemos cobrar mucho porque es una de las cosas, educamos a gente que no tiene muchos recursos, pero tiene mucho cerebro, entonces esa gente no la queremos perder. Pero estamos en esa lucha de todos los días, ¿no? O sea, hay gente valiosísima que hay que rescatarla, hay que sacarla. Y son gente que, mira, yo tengo alumnos de provincias de Arequipa que son una maravilla. Tengo uno que salió de un regio colegio en Arequipa y hago la misma pregunta, y al señor que viene de una provincia que de repente ha vivido en circunstancias muy especiales, ¿quién contesta con criterio? El de arriba. Porque el de acá, o sea, no sé, no tengo idea. ¿Cómo te explico? ¿No? Sí. No. El otro dice, sí, claro, y lo podríamos hacer así, y si sacamos esto, o sea, usan su cerebro, porque están acostumbrados a resolver problemas. Entonces, si la educación de los colegios volviera a ser la mitad de lo que era antes, esta educación, esta juventud sería otra cosa, ¿no? A mí me preocupa eso, me preocupa mucho, pero también es cierto que yo estoy vieja. O sea, son 200 años de vivir acá y claro, uno siempre dice, antes no era así. Que yo trato de decir, esta es mi época, ¿no? Claro, pero la verdad es que también está cambiando el mundo con la inteligencia artificial. Los chicos traen unos trabajos maravillosos que a mí no me importa. Yo sé que los han sacado de ahí. Lo único que me importa es que la hayan leído y que sepan el contexto y que me puedan responder. Exactamente. Porque no les puedo decir, no usen la inteligencia artificial. Es lo que están usando para todo. O sea, ¿cómo yo voy a ir como el cangrejo? No, tengo que avanzar con ellos. Que a veces hay cositas que no me gustan, pero me tengo que aguantar. Porque cuando yo tenía su edad seguramente también he sido terrible, ¿no? Sabe Dios, no me han metido presa así porque Dios es grande. Pero es lo que es la juventud, tenemos que aprender a lidiar con ellos, a estar a su ritmo y ver qué cosa buena podemos lograr de ellos. Sí, de hecho, amigos, yo siento de que muchos empresarios, muchos gestores, muchos líderes de turismo han sido formados en el instituto. Sí. El otro día estuve en una feria turística en Lima y me encontré con un muchacho que fue estudiante acá, un apellido Domínguez, y era operador, y operador mayorista. ¿Sí? Me dijo, profesor, ¿cómo éxito. estás? El instituto, y la verdad me dio una satisfacción grande y un poco el detalle del beneficio y el logro que ustedes, en el caso tuyo, están logrando para la comunidad, digamos, ¿no? Para insertar a gente nueva, para que haga crecer el turismo, ¿no? Sí, es que también 42 años en el negocio, mercado, tenemos regado Arequipa y el Perú con nuestros profesionales. Exactamente. Y son muy buenos profesionales. Hace poco llegó un señor mayor que acaba de retirarse en Estados Unidos. Sí, ya tenemos que terminar. No, digamos. Que llegó, es un mormón que estudió acá, y vino a saludar. Y le digo, ¿y qué ha sido de tu vida? Y me contó toda su vida. Había huido de Perú en la época del terrorismo porque los habían amenazado y llegó pues con una mano atrás y otra adelante a Estados Unidos, lo ayudaron sus amigos, parientes, familias, qué sé yo.
y estaba de barredor en un hospital cuando entraron gentes que traían niñitos y no hablaban español, no hablaban inglés. Y entonces él los ayudó con el español y el inglés, los hizo entrar. Y alguien miró eso y le dijo, ¿tú hablas buen inglés? Sí, le dijo, ¿puedes ayudarnos con la traducción de esta señora? Y él entró a traducir y fue elevándose. Y cuando postuló al trabajo de traductor-intérprete que necesitaban ahí, le dijeron que si no tenía un título no lo podían tomar, que lo sentían mucho. Y se acordó que en su maleta había llevado los títulos del Elmer Faucett. Sacó sus títulos, ellos averiguaron en la web que éramos una institución seria que existía y le dieron el trabajo. Convalidaron su título de traductor-intérprete y me dice, he llorado de emoción, besando mi certificado, me decía mi diploma, porque lo hubiera dejado acá de repente, pero lo llevé del cariño que le tenía. Y ahora, y se le salían las lágrimas de los ojos y decía, gracias a ustedes pude criar a mis hijos, pagar mi casa y hacer cosas, ¿no? Entonces, de vez en cuando te caen cosas así. Y te llenan. ¡Ay, es una satisfacción enorme! Claro. Mi mamá tenía un alumno que era barredor, limpiador, de un hotelito marcachancho que había acá a la vuelta que se llamaba El Crillón Serrano. ¿Ya? Y de repente entra un joven alto, bien plantado, se acerca y dice, sí señor, buenos días, quiero estudiar acá. Sí, ¿qué cosa quiere estudiar? Porque había traductor, intérprete y turismo. Y entonces él dijo, turismo. Entonces se miraron todos y mamá le dijo, tome asiento, le pidió los datos, pero ¿cómo? Si apenas habla bien el español, ¿qué importa? Si fuera un gringo que viene y turismo, lo aceptas, es lo mismo. Habla otro idioma, tiene un acento. Para hacer la historia corta, este joven hacía sus tareas a mano, pues no tenía máquina, no tenía nada. Aprendió muchas cosas, las manos las tenía tiras porque lavaba los pisos con agua y qué sé yo. Se graduó. Y como a los 4 años regresa a visitar, vivía en Bélgica y estaba escribiendo cuentos para niños, cuentos andinos para niños, y trajo sus libros ya publicados de regalo. Volvió otra vez, desde que murió mi mamá ya no ha vuelto más, pero un escritor de muchísimo éxito. Claro. Porque en ese entonces enseñábamos inglés, francés e italiano. Claro. Y él se fue con unos pasajeros que le dijeron, vamos, te llevamos, qué sé yo. O sea, esas historias de éxito a uno lo emociona, a mí todavía me emocionan, ¿no? Y yo quiero seguir teniendo esas historias. Los preparo para eso. Perfecto. María Angélica, ¿cómo ves el turismo? ¿Cómo observas el negocio, el futuro de Arequipa, el futuro del Perú en el tema turístico? ¿Vamos a hacer un boom? ¿Vamos a llegar inclusive el apoyo público-privado? ¿Tu gestión en la Cámara de Comercio como presidente del Comité Turístico? Háblanos de eso. Yo no creo que el turismo caiga nunca, porque Perú es un lugar exquisito para visitar. Tiene mucha historia, de todas clases tiene historia. Sí. Es un país que tiene un paisaje maravilloso, no por algo tenemos el litoral, tenemos la sierra, tenemos la selva. Entonces, ¿qué quieres? Le decimos al turista. ¿Quieres irte al desierto? Perú a la carta. Claro, en vez de irte a Marruecos, vente acá tenemos desiertos maravillosos. Sí. Tenemos unas dunas que un experto que vino y llevaba a sus pasajeros al desierto, y me acuerdo de Melchor Delgado, ahuesado, ahí con calor, porque decía, pucha, estos se loquean con el desierto, y él quería venirse a la ciudad. Nos contó que las dunas cantan. Como es medio metal, claro, y con lo que se mueve, tienen un sonido. Y las dunas de nuestro desierto cantan en re. Las del Sahara cantan en fa. Carambas. Y así, por sonidos. Esas son cosas que uno aprende del turista, ¿no? Porque es una suerte de alimentación continua. Entonces yo no creo que el turismo vaya a decaer. Y que no tenemos mucha ayuda, es cierto. Tenemos mucho recurso turístico. Pero donde tiene que entrar la empresa privada junto con la pública es en convertir ese recurso en producto turístico.
Y cuando yo he estado en la OGD, ahí hicimos muchísimo trabajo para estar con el gobierno, que ponían dinero y cosas, y hemos abierto rutas. Hicimos el Palacio de Congresos de Arequipa, asistimos a varios congresos con el gerente que te reemplazó en el Hotel Libertador, ¿cómo se llamaba? Un joven alto de Lima, que se quiso quedar, no me acuerdo, soy pésima para los nombres. Él viajó a varios países donde habían los congresos de turismo, y él iba y presentaba el Congreso de Arequipa. Nos hicimos socios, abrimos todo eso. O sea, en esa unión del público con el privado se logran muchas cosas, muchísimas cosas. No debemos odiarnos unos a los otros, pero se hizo mucho. Es una pena que ahora la OGD no sé si estará funcionando a full. Espero que esté funcionando, porque inclusive nos invitaron los de SECO, que es el Ministerio de Economía de Suiza, nos invitaron a un viaje a Suiza a conocer todo lo que significa la OGD. ¿Por qué tenemos que cobrar? ¿Por qué tenemos que pagar? ¿Por qué tenemos que hacer cosas con la OGD? Y fue muy, muy productivo. Entonces, tú me preguntas por el futuro del turismo. El turismo tiene un gran futuro. El problema es que no lo podemos prostituir, ni podemos abusar, porque tenemos esa montaña de los 7 colores. Linda, todo el mundo iba, y de pronto empezaron a abusar, a malorar. Ya todo el mundo tenía que pagarle al de acá para que pase esto al otro. O sea, se prostituye todo por gusto, y terminamos perdiendo todos, porque ya no van, ya no quieren ir. Hay una falta de visión compartida, que nos unamos y trabajamos juntos. Tú has dicho algo muy importante, una visión compartida, porque no podemos trabajar solitos, porque es el Perú. Si yo me voy a vender a Timbuktu, el Perú, tengo que tener el backup del gobierno, porque el de Timbuktu va a decir, ¿tú quién eres? De repente te pago y me vas a engañar. Yo tengo que tener un respaldo gubernamental para presentarme y decir, soy quien soy, estoy respaldada, tengo todas las licencias, cómprame. Entonces no podemos vivir separados. Y el privado es el que crea, el que se arriesga, el que va, se ensucia los zapatos con lodo, se llueve, como para ver lo del Mismi. Sí, pues. La televisión venía, Corea, Japón, para ver si era cierto. Nosotros nos ensuciábamos hasta acá, nos mojábamos hasta acá, y como les decía el otro día, ayer, un coreano una llama, tenían que venir para entrar en calor porque se estaban congelando. O sea, era la creatividad de nuestros guías, que no lo habían hecho nunca, era la primera vez que estaban yendo, pero lucían como que hacían el viaje todos los días. O sea, eso no va a morir, pero tenemos que ser sensatos. No podemos tratar de ganar en un mes lo que no hemos ganado en 3 años. Eso es imposible, eso es matar la gallina de los huevos de oro. Sí, la verdad que esto es una especie de curso académico que nos ha dado María Angélica en esta entrevista, y ojalá que podamos repetir otra vez para hablar de asuntos puntuales. Quizás algún tipo de mensaje para la juventud, María Angélica, para que estudien este negocio tan agradable. Yo le llamo el negocio de la felicidad. El sector de la felicidad, porque ningún turista debe venir acá a malograrse la vida, sino a ser feliz, a satisfacerse, a disfrutar. ¿Cuál sería tu mensaje para estos chicos, especialmente para los que quieran estudiar turismo? Tienen que aprender lo que tú has dicho. Yo lo que vendo es un sueño. Le vendo un sueño a X persona. Cuando llegan acá no se puede volver ese sueño una pesadilla. Exactamente. Y ya tenemos pesadillas de horarios nomás que son terribles. Entonces, el guía es el que hace que el pasajero sea feliz. El guía tiene que ser un clown. Tenemos que aprender a cantar aunque no tengamos voz ni para decir los pollitos dicen. Tenemos que aprender a bailar, los hacemos cantar. ¿Somos el payaso del grupo? No porque me va a dar una buena propina, porque va a ir a su tierra y va a decir, oye, tienes que ir a Arequipa. Porque en Arequipa los guías siempre han dicho, bien vestidos, limpios, cultos, preparados, no se quedan ante nada, y nos traen pasajeros de regreso. Entonces, ¿qué hacen los chicos de ahora?
creen que el turismo es la agencia de viajes o un gringo que ven caminando en la calle. No, el turismo es una especie de mística. Sí. Es un trabajo de 7 días a la semana, 24 horas al día, y es una droga. ¿Quieres drogarte? Trabaja en turismo, porque el que trabajó una vez en turismo ya no quiere salir, y si sale por razones X, regresa. Y dice, no, es que en turismo, porque el turismo es un trabajo tan libre, tan simple, no estoy amarrado a nada, mi cerebro crea cosas, las presento y se hacen realidad. Conozco gente simpaticísima, también vamos a conocer barbaridades, pero por lo general son gente muy agradable, nos hacemos amigos, me invitan a viajar a su tierra y encima llego donde ellos y me hacen un tour por todo lo que pueden hacer. O sea, el turismo es una maravilla. ¿Quieres viajar gratis y que encima te paguen? Trabaja en turismo, porque eso es lo que es. En turismo decimos, se gana como pobre, pero se viaja como rey. Porque a mí me mandan con un grupo por todo lo alto, yo estoy en una habitación regia, todo el mundo me trata como a Dios, y encima regreso y me pagan. ¿Dónde van a conseguir eso? ¿En qué otra profesión? En ninguna. El turismo es el turismo. Es una carrera abierta, linda. Aquí somos exigentes, pero lo sacamos todo el tiempo para que respiren, toquen, huelan y para que la gente los conozca. Mensaje. El turismo es el negocio de la felicidad, de la amistad, del futuro. Y Arequipa está insertado en eso. Hemos tenido la presencia de Menejica. Muchísimas gracias. Otra vez queremos estar contigo, por favor, para hablar más cosas. Gracias. Yo encantada y les agradezco por la oportunidad. Gracias, mi querida.